María Julia Muda, soy directora de Asuntos Electorales e Innovación de la provincia de Río Negro. Me acompaña Lucas Villagrán, que es el director del Registro Civil. Bueno, la verdad que ha sido más que interesante el debate, el intercambio de ideas que se ha generado con esta última exposición, lo cual va a hacer que gran parte de lo que se hable ahora en esta presentación gire en torno a la misma problemática, y ya lo van a poder ir viendo, pero no me quisiera adelantar porque realmente el tema electoral tiene otras implicancias muy interesantes de analizar. Antes que nada quisiera agradecer que el voto parroquial se haya incorporado a la IDE y la colaboración que se está dando de todos los organismos que la conforman, más allá de que esto es un ámbito donde la colaboración surge de manera voluntaria, no a través de acuerdos formales, pero realmente se logra generar el ámbito de trabajo mancomunado y a través de un mecanismo, ¿sí?, que nos aporta a todos lo que estamos necesitando, que es la georreferenciación de la información y el acceso, ¿sí?, a esa información. Bueno, adentrándonos en el tema electoral, lo que quería plantear como específico es algo que también se conversó previamente, que lo mencionó Mario, que es la cuestión del el GIS y su importancia para la toma de decisiones. En la materia electoral es mucho más que eso, y eso es lo que me parece importante, bueno, explicar en esta instancia, que es que la posibilidad de georreferenciar información y tener información territorial, más allá de la toma de decisiones, permite la distribución y el registro de electores, y de esta manera permite que el elector pueda ejercer su derecho de sufragio, ¿sí?, su derecho de sufragio en el ámbito más cercano a su domicilio, porque muchas veces ocurre que el elector tiene su domicilio a 100 kilómetros del lugar a donde tiene que votar, y de esa manera este derecho se trastoca de alguna manera y no se puede ejercer. Entonces, esta es la importancia de la cartografía electoral, la posibilidad de delimitar un espacio territorial para este registro y distribución de electores, brindar el ejercicio pleno de la ciudadanía a través de que la elección de la representación política se dé conforme al lugar del domicilio, dado que si yo me tengo que trasladar y termino votando en otra jurisdicción, tal vez estoy votando a autoridades que a mí no me representan. Y el último punto que se trataba es la existencia de las distintas capas jurisdiccionales que justamente atienden a esta situación de la representación política. Las capas son la capa provincial, la capa nacional, la capa provincial y la capa municipal, cada una con distintas normativas. La capa nacional corresponde al Código Nacional Electoral, la provincial al Código Electoral de la provincia, la Ley 2431, y a nivel municipal las propias cartas orgánicas de los municipios o, en su defecto, la ley provincial y la ley del municipio. Sí, la Filmina dice ordenanzas municipales a nivel genérico, pero en realidad lo principal son las cartas orgánicas. Bueno, acá en esta Filmina lo que quiero transmitir es cómo se presenta la división territorial en la jurisdicción nacional. Existe un distrito único, o sea, la provincia de Río Negro constituye lo que es el distrito electoral de Río Negro a nivel nacional, dividido en secciones, que son las subdivisiones del distrito, y son 13. Y ustedes podrán observar que hay unos pequeños puntitos que son los circuitos, ¿sí?, los circuitos electorales a nivel nacional. Cada circuito puede porque exista una mesa se puede constituir un circuito, ¿sí?
Cada circuito se divide en mesas, las que constituirán con hasta 350 electores inscriptos y un piso de 60 agrupados en orden alfabético. Los jueces electorales pueden constituir mesas electorales en aquellos circuitos cuyos núcleos de población estén separados por largas distancias o accidentes geográficos que dificulten la concurrencia de electores a los comicios. Bueno, y la distribución de los electores, justamente lo que se plantea es que se debe dar en razón de sus domicilios. Entonces, a nivel nacional, como importa la proximidad de los domicilios y a veces no está claramente fijada la jurisdicción, puede ocurrir esta situación de que un elector termine votando a una distancia muy importante y no pueda concurrir al comicio. Entonces, en este caso, se suele hablar de lo que es el voto parroquial como el voto por circuitos. Hago esta aclaración porque realmente se lo conoce al voto parroquial como el voto por circuitos y no se da el mismo caso en la división territorial provincial, que ahora les voy a explicar. Bueno, acá podemos ver el mapa, pero con la división territorial a nivel provincial. En este caso, la provincia a nivel general constituye también un distrito único, y esto es importante para la elección de los legisladores por representación poblacional, ¿no? Interesa a los electores que voten, pero a nivel distrito único. Y la división de circuitos se establece como 8, o sea, no son iguales a los de Nación, Nación establece 13, y como ustedes verán por esta división aproximada, porque no la podemos establecer justamente por los conflictos limítrofes y la falta de un mapa oficial, por lo que, ahora no sé si se escucha, si giro, por lo que ustedes pueden ver, es sumamente amplio el territorio que ocupan, con lo cual en este caso el voto parroquial no puede denominarse voto por circuitos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en muchos casos, en algunos proyectos de ley se habla de generar el voto por circuitos, de incluirlo en la normativa, lo cual generaría una confusión importante al momento de implementarlo. El error es de nuestro código electoral de llamar circuito a esas divisiones que son las que se usan para elegirlo a los legisladores por representación regional. Realmente si nosotros tendríamos que adaptar el lenguaje, en todo caso podríamos llamar secciones electorales a esto. El tema que dentro de lo que es la legislación nacional, las secciones electorales son los departamentos. Y si se fijan en el mapa anterior con no hay una correspondencia. Entonces, en realidad creo que se trata de eso, es un problema de lenguaje. Sí, un problema de lenguaje, pero que al momento de estar establecido en una ley genera grandes confusiones y es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que nosotros, como provincia de Río Negro, tendríamos que hablar del voto por barrios o sectores, o como se suele denominar, el voto por cercanía de domicilio. Pero esto es fundamental para entender la necesidad de tener la información acerca del barrio, de cada barrio en el cual se dividen los municipios, y para lo cual se está solicitando también desde la Dirección de Asuntos Electorales esta información. Bueno, es por eso mismo que se reglamentó el artículo 18 de la ley electoral, que establece que el voto se deberá hacer teniendo en cuenta el domicilio del elector. Y para eso los municipios deberán remitir la información de sus callejeros, ¿sí? Actualizada, con la propuesta de división, ¿sí?, de su municipio para el momento de las elecciones. Este decreto es producto de este año, en el cual se establece la forma en el cual deberá remitirse la información en base a lo que dictamina la propia Cámara Nacional Electoral, con el objetivo de que podamos estandarizar esa información que se nos remita y también se pueda poner a disposición de la Cámara Nacional Electoral para que al momento de elecciones nacionales contemos con la misma información. Por eso todo lo que es el instructivo técnico que incluye este decreto está hecho en base a estos parámetros nacionales.
y se estableció como plazo para que se remita esta información el mes de julio del año previo a la elección, con lo cual acabamos de terminar ese periodo y lamentamos no haber obtenido suficiente información. De todos modos hubo voluntades, ¿sí? de remitir información, pero tal vez no se entendía claramente el concepto, por eso nos parecía tan importante aprovechar esta instancia para poder explicar que un padrón por sí mismo de electores no alcanza, necesitamos la información del nomenclador, del callejero, o una ordenanza que actualice, ¿sí? Justamente, bueno, esta calle tiene un nombre específico por un instrumento legal, porque si uno va a la zona, hace un relevamiento en campo, se encuentra con que esa calle puede tener 3 nombres, o se puede confundir con un paraje, porque eso nos pasa a nivel provincial con las comisiones de fomento y los parajes, donde tanto parajes y calles de municipios tienen los mismos nombres y no se sabe realmente dónde está ubicada esa persona para el momento de que se tenga que hacer la distribución. Bueno, la acordada 18 que les comentaba de la Cámara Nacional Electoral estableció en el 2011 cómo sería como una especie de decreto para lo que sería como una reglamentación. Establece específicamente cómo se debe remitir la información, que la tiene que remitir provincia y que a su vez la necesitamos nosotros para poder generar el voto parroquial a nivel provincia. Pero lo que es interesante es que ellos crean un registro nacional de divisiones electorales y nos vienen requiriendo esta información, pero sobre la base de planos oficiales. Más allá de eso, de que sabemos que las dificultades que existen para tener un mapa oficial, la IDE lo que nos permite es, desde este espíritu colaborativo y demás, ir generando la posibilidad de que ir sumando información y volcándola a la IDE y abrir el espacio a los municipios también para que puedan utilizarlo. Sergio hoy mostraba el modo, qué fácil puede ser dibujar el mapa simplemente en base a la imagen satelital y no requiere de demasiada capacitación. Más allá de que la capacitación hoy en día y a través de estas jornadas se está iniciando. Así que nos parece una oportunidad más que importante para poder transmitir estos conceptos. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los principales obstáculos del voto parroquial? El tener este mapa oficial, pero subsanable de algún modo con un trabajo que podamos iniciar desde un espacio como este. Que se envíe el mapa oficial le corresponde a la legislatura establecerlo, ¿sí? Pero cada ordenanza que pueda fijar un municipio, en la medida que nosotros podamos disponer de toda esa información a nivel conjunta, nos va a permitir establecer las zonas de conflicto, exactamente. Si un municipio nos manda su mapa que fijó por ordenanza, pero que se invade un territorio que no sería del municipio, bueno, eso permite tener los elementos como para generar desde la legislatura el ámbito específico para que se resuelva. Bueno, que los municipios cumplan con el envío de la información de la normalización de calles, en la cual se fijan los barrios y sectores, los cuales posteriormente podrán ser incorporados en tablas normalizadas al registro civil. Que ahora Lucas les va a comentar de qué manera se puede disminuir esta inconsistencia de domicilios, que es otro de las problemáticas para el voto parroquial, desde una tarea, ¿sí?, del registro civil, pero a su vez les va a poder comentar todas las implicancias que tiene esto. Le paso la palabra. Tanto como es. Bueno, ¿cómo lo manejo con esto? Hacemos un enroque. Sí.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Dentro de uno de los mapas que aparecían anteriormente, en eso que ustedes veían los circuitos electorales que establece la Cámara Nacional Electoral para armar los padrones, esos puntos son, lo digo al pasar porque me parece que es uno de los desafíos en la construcción de la cartografía electoral. Esos puntos justamente son puntos. No es que hay polígonos que delimiten cuáles son los circuitos electorales. Si a eso le sumamos los problemas que hay con las distintas capas jurisdiccionales, donde a veces lo que es el departamento no coincide con la legislación que establece un determinado ejido de un municipio, imagínense los problemas que hay. Por ejemplo, en determinadas zonas rurales se paga impuesto en un municipio y se va a votar al otro. Dentro de todo esto, la cuestión de los domicilios es algo importante en el marco, ¿no?, de límites definidos, ¿no? Bueno, antes que nada, rescatar la importancia y tal vez necesidad de que la construcción de la cartografía electoral se dé en el marco de una IDE y de la IDE Río Negro en este caso, que es un poco también la idea que de alguna manera prevalece a nivel nacional cuando se nos planteó todas estas cuestiones, ¿no? Porque además de este ineludible espíritu colaborativo que mencionaba Julia, que tiene una IDE, nosotros tenemos, además de esa acción interdisciplinaria de la que se habló anteriormente, una inevitable acción interinstitucional, porque en toda esta cartografía nosotros no podríamos agarrar desde el Ministerio de Gobierno, como hicieron los líderes del mundo después de la Primera Guerra Mundial, que agarraron y dibujaron nuevamente el mapa de Europa. No podemos hacer eso nosotros. Entonces, realmente todos sabemos que esto requiere el aporte de catastro, de planificación territorial, de los municipios y de las áreas específicas de los municipios cuando las hay. Si nosotros hablamos de voto parroquial, pero hay municipios que son parroquias en sí mismos, o sea que no es que ni siquiera se vota en más de una escuela, ¿no? Entonces, bueno, esos municipios por ahí es más importante, o sea, la calle es importante, pero también la cuestión del límite, ¿no? Después hablamos de la comisión de límites de la legislatura, es decir, hay una acción importante para darle legalidad a los datos, ¿sí?, de límites que lo tiene que asumir la legislatura. Bueno, esas creo que son decisiones políticas por excelencia, ¿no? El registro civil, que es la parte que en este caso me toca a mí, la dirección electoral, la justicia con competencia electoral, las comisiones de fomento, es decir, en esta construcción confluyen una variada gama de instituciones, digamos, y ya que estamos acá, la universidad, ¿por qué no? ¿Sí? Me parece que también es importante darle lugar a las universidades para que, teniendo en cuenta que los gobiernos pasan, pero las universidades quedan y tienen destinados presupuestos para investigación y extensión, por ahí involucrarla en este tipo de tareas también. Bueno, el registro civil en todo esto. El registro civil, en lo que es el dato de domicilio, se podría decir que es de alguna manera un productor del dato. ¿Qué datos producimos nosotros? Bueno, nacimiento, se ingresa el ciudadano, se le hace un DNI, ¿sí?, se identifica el ciudadano. La identificación del ciudadano sí o sí incluye domicilio, o sea que la carga esa de domicilio la hacemos nosotros. Y de funciones. Digo de funciones en este caso porque para la cuestión electoral es importante, ¿sí? A partir del 1 de septiembre, probablemente un poco después de esto, se va a empezar a hacer una carga de defunciones que va a estar directamente asociada con la base de datos de identificación del RENAPER, con lo cual, entre otras utilidades, lo que se busca es que los difuntos no aparezcan en los padrones. Esta información que
que cargamos nosotros, no es que nosotros vienen hoy y nos piden un padrón de la provincia de Río Negro y se lo podemos dar. El registro civil lo que hace es cargar en una base de datos que está centralizada a nivel nacional. De hecho, una persona puede identificarse con domicilio en Río Negro en cualquier parte del país o incluso del mundo, ¿sí? Porque actualmente el Registro Nacional de las Personas tiene puestos en la mayoría de las embajadas del mundo para toma de trámite. O sea que no es una exclusividad tampoco del Registro Civil de la provincia de Río Negro cargar domicilios de ciudadanos que viven en la provincia de Río Negro. Que eso es lo que yo a veces trato de explicarle a la justicia electoral cuando se queja de cómo están cargados los domicilios. No siempre los cargamos nosotros en la provincia de Río Negro. Al margen de eso, es fundamental para que la carga de domicilio se haga bien la planificación urbana. ¿Sí? El hecho de que las calles tengan un nombre específico, esta cuestión de los catálogos de calles que se están tratando de construir, porque de otra manera, ¿qué referencia tiene el oficial del registro civil para cargar el domicilio? Entonces les decía, la carga que nosotros hacemos va directamente a la base de datos del RENAPER y de esa base de datos se nutre la Cámara Nacional Electoral para hacer los padrones electorales, que a la vez es un insumo con el que trabajan los tribunales electorales provinciales cuando la elección provincial va desdoblada, o las juntas electorales municipales cuando las elecciones municipales van desdobladas. O sea, de los padrones que arma la Cámara Nacional Electoral se nutre la mayoría de los padrones. Después, en el caso de los municipios, se depuran esos padrones cuando la elección va desdoblada, ¿no? En el caso de Río Negro también se le agregan los electores extranjeros. Y esos padrones son los que después van a los juzgados federales, que son los que nos devuelven a nosotros esa información. Acá hay un punto importante en el gráfico que ven ahí, que es después de los juzgados federales, ellos tienen tablas de calles depuradas. Todavía no logramos que esa información sea compartida, ¿sí? Pero me parece interesante saberlo esto, porque como elección tras elección se van depurando las calles cuando se detecta alguna inconsistencia en el domicilio, ellos tienen este insumo de trabajo que tranquilamente podría ser un material de trabajo que habría que solicitarlo desde la Dirección de Asuntos Electorales para que los municipios puedan trabajar sobre la base de un catálogo de calles que ya está más o menos armado. Entonces, de este trabajo que estamos solicitando que hagan los municipios, se nutriría nuevamente el registro civil para hacer la carga de domicilios. Esto está establecido en nuestro Código Electoral. Nuestro Código Electoral manda a los municipios a que hagan estos catálogos de calles, además de dividir digamos los municipios por parroquias, ahí lo llaman por secciones o barrios en algunos casos, y dice que esa información tiene que ser remitida al registro civil para toda carga de domicilio o cambio de domicilio. Esa ley está, la primera vez que aparece en una legislación, esto fue en el año 2002, estamos en 2014. Después fue incorporado en uno de los procesos de consolidación del digesto jurídico y ahora está dentro de nuestro Código Electoral. Pero fíjense, desde el año 2002, y nosotros pretendíamos que los municipios tengan para julio los catálogos de calle. Me parece que mínimamente nos tiene que ayudar para reflexionar sobre la distancia que hay entre una buena idea y su aplicación o la gestión de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos productores del dato de domicilio, pero necesitamos fundamentalmente que los municipios trabajen en estos catálogos de calles, que los aprueben por ordenanza también. O sea, sería un trabajo entre el área técnica, que después tendría que pasar por los consejos deliberantes para que sean las calles oficiales. Cuando nosotros reglamentamos ese artículo, el 18D del Código Electoral,
que habla acerca de estos catálogos de calles, lo hicimos teniendo en cuenta que esto es algo que, o sea, que una ciudad, una localidad están en permanentes transformaciones. Entonces, por eso es que en el decreto reglamentario le pedimos a los municipios que cada 2 años, que es cuando habitualmente se hacen las elecciones, se remitan esos catálogos de calles a los tribunales electorales provinciales y nacionales y al Ministerio de Gobierno. Entonces, ahora me gustaría pasar a que veamos un poco cuál es la infraestructura que tiene actualmente el registro civil para hacer esta carga de datos. Bueno, antes que nada, todos saben que tenemos una meta para fin de año, que es tener todos los domicilios actualizados, y eso me parece que es una buena oportunidad para trabajar la cuestión esta del dato domicilio. Incluso lo estamos aprovechando nosotros para realizar empadronamiento. 5 unidades portátiles, que son esas valijas que ven ahí, que son unidades móviles que se usan para ir, o sea, en primer lugar se usan para asistir a ciudadanos que no tienen la posibilidad de acercarse a un centro de documentación rápida, pero también las estamos usando para ir a comisiones de fomento, donde hay poca población y no tenemos puestos digitales fijos. Estamos gestionando algunas unidades más de esas justamente para intensificar esta tarea en lo que queda del año. También tenemos la unidad móvil, el camión, que nos la prestaron el RENAPER, que tiene 3 puestos digitales y que también con eso se recorre distintos lugares donde hace falta documentar, ¿no? Después, bueno, acá en ese mapa que ven ahí tenemos, lo que está en verde son todos los lugares que ya tienen cobertura digital, y nosotros delegaciones del registro civil sin cobertura tenemos 22 delegaciones que aún no tienen cobertura digital. En su mayoría son de comisiones de fomento, o sea que son de cualquier modo delegaciones que se pueden cubrir con las unidades móviles, y los puntos azules que ven son comisiones de fomento que directamente no tienen ni registro civil ni mucho menos cobertura digital, que también son aquellos lugares donde vamos a hacer operativos de documentación y que además vamos a aprovechar para regularizar en esos casos los problemas que hay en lo que es el empadronamiento. Bueno, acá hay un ejemplo del formulario donde se carga el dato domicilio dentro de lo que es la base de datos de identificación. Dentro de este formulario ya está predefinido, obviamente, los campos provincias, no se puede agregar una provincia a la República Argentina, departamento también, y ciudad o pueblo también, o sea, hay una lista donde uno recarga, pero domicilio no. En lo que es domicilio, todavía la carga del domicilio es una declaración, digamos, jurada del ciudadano. Actualmente el RENAPER está desarrollando una aplicación para poder incorporar los catálogos de calles en este campo domicilio. Por eso es importante que nosotros aceitemos todo este trabajo desde los municipios para poder incorporar dentro de esta base de datos de identificación. Digamos que en esos campos que ven ahí se van a incorporar los catálogos de calle. Creo que, bueno, no es mucho lo que hay para explicar de esto, pero me parece que era importante decirlo para que se vea la importancia que tiene trabajar en lo que son los catálogos, los nomencladores de calle, para poder ir trabajando lo que es el dato domicilio, que es importantísimo para los padrones electorales. Creo que me quedaba algo más que se me está pasando. No, bueno, eso. Bueno. Consulta, la idea finalmente es unificar las parroquias nacionales y provinciales, o sea que sea
A ver, sí, ahí hay algo que hay que explicar al respecto de lo que... por un lado está la confusión esta en lo que es el nombre que se le da al circuito. Una cosa es el circuito a nivel nacional, que son... los circuitos se forman a los fines de poder constituir mesas electorales en cercanía a los domicilios de las personas, según el Código Electoral Nacional. Según el Código Electoral Provincial, los circuitos son esos... esos cosas, los puntitos desparramados. No, a ver. Esos puntitos son, según el Código Electoral Nacional, los circuitos, ¿sí? Según el Código Electoral Provincial, los circuitos son estos. Que obviamente esto es un dibujo que hicimos nosotros porque la ley no aparece como anexo 1 el mapa de los circuitos electorales. Estos circuitos dentro de la provincia se usan para elegir legisladores por representación regional, ¿sí? No tiene nada que ver, o sea, lo primero que hay que partir es que hay una confusión. Sin embargo, nosotros usamos los circuitos a nivel nacional porque los padrones se conforman de acuerdo a esos circuitos, a lo que establece la Cámara Nacional Electoral, de acuerdo al Código Electoral Nacional. Los circuitos electorales, que no me acuerdo, creo que son alrededor de 70, estamos hablando en términos del Código Electoral Nacional, corresponden en su mayoría con municipios y comisiones de fomento. Es decir, por ejemplo, Bariloche es un circuito electoral. Ahora bien, Bariloche podría ser 5 circuitos electorales en un nuevo proyecto de demarcación, 5, tal vez más, no sé. Viedma, ¿por qué no podría tener 3 circuitos electorales? En ese caso, los circuitos electorales serían las parroquias. La idea es llegar a ese nivel de correspondencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Y con las comisiones de fomento nos pasa lo mismo. En las comisiones de fomento también, cada una es un circuito. A veces tenemos un circuito que abarca 2 comisiones de fomento, que eso estamos tratando de cambiarlo porque después nos trae problemas cuando queremos tener padrones para la elección de comisiones de fomento, que eso es un rollo aparte, ¿no? Y tenemos algunos circuitos que no son ni municipios ni comisiones de fomento, pero que se han constituido a nivel nacional porque hay centros poblados que necesitan votar para presidente, senador y diputado. Sí, me pareció importante hacer la aclaración hoy de la diferencia del concepto de voto parroquial, justamente porque se genera esa confusión entre lo que es el voto en la jurisdicción nacional, que hay unos 76 circuitos que son esos puntitos a nivel nacional, pero a nivel provincial el voto parroquial sería que se puede ejercer el voto, por decirlo de alguna manera, en la mínima unidad electoral que podríamos determinar, que se daría por barrios o sectores. ¿Por qué barrios o sectores? Porque según hay localidades que de por sí son una parroquia y que se establece un solo sector, ni siquiera hay determinados barrios. Entonces se deja a cada municipio que haga su propuesta de cómo hacer esa división para que exista la cantidad de electores suficientes como para poner una mesa, ¿sí? Y se establezca esa limitación. Pero es importante el concepto del barrio o el sector municipal, que sería nuestra mínima unidad de análisis para de registración, ¿no? Eso lo digo a fines prácticos. Después de finalizar el ordenamiento, que algún día se podría dar, la idea es votar más o menos tanto en las elecciones nacionales como provinciales en el mismo lugar y con cercanía. Es que tenemos que lograr eso porque nosotros tenemos un régimen de simultaneidad optativo, pero se suele dar, que obliga a aunar criterios en estas cuestiones. Hasta ahora, bueno. Por ejemplo, General Roca, Bariloche ha tenido voto por circuito. Yo vivo en Bariloche, claro. Hace 14 años. Creo que 3 veces voté en el mismo lugar y siempre es lejos, salvo la última elección. La última que fue más o menos cerca, pero después el resto en todos lugares muy disímiles y lejísimos y cambiantes. Exacto. Los años anteriores que voté en Buenos Aires, que le toque votar en Bariloche, claro. por ejemplo. Claro. Cuando Según iba a se Buenos Aires, vayan. siempre voté en el mismo lugar, en la misma escuela donde fui Claro. presidente de mesa, qué sé yo, o sea, ahí no,
podías saber ir el día de elección al mismo lugar porque iba Claro. al mismo lugar. Esto es algo que se está impulsando a nivel nacional para que justamente, por ejemplo, que se pueda aprovechar este trabajo que se hizo en la ciudad de Bariloche de hacer el voto parroquial, ellos le llamaron voto por circuito, que esos mapas puedan ser suministrados a la Justicia Nacional Electoral para que en un futuro también se pueda hacer una elección parroquial nacional, ¿no? Perdón, creo que en algún momento dijeron también, y lo que conlleva también evitar el acarreo de gente, Sí, ¿no? sí. Bueno, este es el tema de la representatividad política, de votar a tu representante según el lugar donde vivís. Sí, además esa cuestión, qué sé yo, de casi afectiva de votar en el barrio, votar en comunidad, no que una parte de la familia vota en una punta, la otra en otra. Pero en algún punto acá también es importante el tema de establecer claramente las jurisdicciones, porque siempre va a haber zonas grises. Entonces para eso es importante el mapa oficial. Pero en la medida en que no se vaya en simultaneidad, bueno, eso en algún punto se resuelve en algunos municipios. Todo va en que la medida en que uno pueda compartir la información hacia arriba, por decirlo de alguna manera, de que el municipio le pase a provincia la información y provincia se la pueda poner a disposición también de la Cámara Nacional, podemos generar este circuito virtuoso de la información donde los padrones vuelvan, ¿sí?, con los domicilios consolidados a través de estas tablas normalizadas, y que el elector sea el que finalmente se beneficia porque pueda votar cerca de su municipio, de su lugar de domicilio. Y de esta manera, siempre respetando el lugar de domicilio, no afectamos al elector, que es lo que se busca. Más allá de las cuestiones políticas y demás, el beneficio acá lo tiene que tener el ciudadano, que tiene que ejercer su derecho al voto. Y eso es lo que se está promoviendo. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Que aprovechando este tema, queremos comunicarle a los municipios que estamos lanzando a partir de mañana, desde la idea de Río Negro, con financiamiento del CFI, un plan de capacitación en sistemas de información geográfica, específicamente en Quantum GIS. A partir de mañana es en zona atlántica y se van a ir dando en distintas regiones de la provincia, de acá a noviembre y diciembre. Bueno, diciembre en realidad para la provincia, pero a municipios de acá a noviembre. Se los va a ir convocando, todavía no tenemos exactamente las fechas, pero ya está más o menos diagramado el cronograma. Y esto surge en base a esta problemática de la definición de los circuitos electorales. En sí, programamos con la asistencia de los chicos de INTA, Bariloche y la gente de minería, nos va a ayudar a armar una capacitación muy corta, muy sencilla, en donde el municipio pueda generar una cartografía muy básica de manzanas y calles, especialmente enfocado a que puedan acoplarse la necesidad esta de tener un callejero normalizado, con nombres normalizados y con las alturas para poder geocodificar el padrón. Básicamente es muy sencillito, una capacitación de 2 días no más, pero enfocado a eso. Mañana es Viedma, acá en Viedma, en el Cursa, para los municipios de Viedma, Conesa, San Antonio Este, Sierra Grande y Guardia Mitre. Después, estos son tentativos. En Alto Valle estamos viendo Cipolletti y Guayen el 11 y 12 de septiembre para municipios de Cipolletti, Fernández Oro, Roca, Allen, Colonia, Catriel, Cinco Saltos, Cordero, Campo Grande, Maiqué y Cervantes.